Hola, bienvenido, bienvenida si es que estás al otro lado de este canal de Erlesiana en esta tarde de jueves. Son las 8:30 aproximadamente en España y bueno, pues estoy muy contenta porque vamos a compartir una tarde, noche, una velada de escritura creativa con lo que quiero que sea la primera entrega de muchas, ojalá que así pueda ser, del taller literario. Antes de nada os quería comentar que en muchas ocasiones escribir nos da vergüenza porque pensamos que nos estamos exponiendo, porque es cierto que tiramos en bastantes ocasiones de material vivencial, de experiencias que tenemos, de memoria, de recuerdos, de emociones, de pensamientos, de personajes reales, pero también es bien cierto que cuando nos sentamos a escribir se obra una especie de milagro y mágicamente aquello que nos ha pasado, que hemos vivido, que recordamos, se va a transformar en otra cosa. Así que la primera recomendación es que os soltéis. Bueno, antes de soltaros, permitidme que os pida que os quedéis, que os atreváis a empuñar un bolígrafo, un cuaderno que os resulte bonito, que os guste tener entre las manos, que tenga una calidad, su papel, pues agradable, y que os invite a escribir. Creo que es importante que nos atrevamos, que nos quedemos y que por lo menos probemos a ver qué es esto de la escritura creativa si no lo habéis experimentado antes, claro. A los que ya habéis probado, a las que ya en alguna ocasión os habéis atrevido, pues tanto mejor. Seguro que ya sabéis que ese miedo al folio en blanco no desaparece, pero se puede controlar y se puede superar. Bien, dicho esto, quería explicaros un poco la dinámica que vamos a seguir en el taller. Me gustaría mucho que escucharais la clase, que la guardarais y que volvierais a ella si la necesitáis, para recopilar una serie de puntos o de digamos, sugerencias que tengo que haceros. Esto os puede servir para ayudaros y empezar a contar si no tenéis idea de cómo hacerlo, ¿no? Las personas que evidentemente ya tengáis una experiencia y sepáis acudir a vuestros propios recursos y no os cueste escribir, bueno, pues todas las pautas que voy a dar evidentemente las podéis o no tener en cuenta, ¿de acuerdo? A mí me parece que es muy interesante que no os bloqueéis con la idea de que tenemos que inventar todo lo que vamos a escribir. Ya he dicho un poquito antes que muchas veces se transparenta quiénes somos porque tiramos de archivo. Bueno, pues es lo que yo recomiendo que hagáis, que tiréis de archivo, que no intentéis imaginar, sino que contéis con aquellas imágenes que ya están guardadas en alguna parte de vuestro disco duro, ¿no? De vuestro equipaje mental. Podéis tener libertad absoluta, os pediría que os la concedáis, para transformar todo aquello que en principio sea una buena materia prima, pero que quizás hay detalles, bueno, pues que son demasiado personales o que no resultan fotogénicos o que os gustaría que fueran de otra forma. Bueno, pues para eso está la literatura, ¿no? Para ayudarnos a meter en la lavadora de nuestro cerebro todo aquello que nos pasa, que sentimos, que pensamos, y devolverlo al mundo adoptando otra forma, ¿no? Una forma literaria, una forma por escrito, que muchas veces es una proyección, muchas veces sí que se clarea aquello que está en el punto de partida, pero se convierte, se transforma en otra cosa. Dicho esto, os voy a plantear cuál sería la, digamos, propuesta o la sugerencia o lo que a mí me gustaría que hiciéramos de cara a esa entrega que podéis hacer. Podéis mandarme al correo electrónico que diré un poquito más adelante y dejaré en la caja de descripción vuestros textos, siempre y cuando no pasen de una carilla. Ahora voy a explicar por qué. Estén titulados y aparezca vuestro nombre o un seudónimo por el que queráis que os nombre en el caso de que resulten elegidos para ser leídos en el siguiente y comentados en el siguiente vídeo del taller. No pueden pasar de un Word, de una carilla, porque no vamos a escribir un cuento.
esta primera clase, digamos que es una introducción, es un calentamiento, es un divertimento también, es un juego en el que os invito a participar y nadie tiene que agobiarse. Hay un tiempo limitado, hoy estamos a día 6 de agosto, el plazo empieza mañana 7 y las entregas, que pondré al final la dirección de correo electrónico a la que podéis mandarlo, el plazo de entrega será hasta el día 11 inclusive, hasta las 12 de la noche del día 11, ¿de acuerdo? Más tarde de ahí no leeré ni tendré en cuenta ningún otro texto, ¿de acuerdo? Elegiré dos, si espero que así seguro que va a ser, haya textos que, bueno, pues que me den juego, que pueda comentar, que puedan aportaros algo, y la dinámica que utilizo siempre es comentar cosas que me parece que son interesantes, que están muy bien, y otras que creo que se podrían mejorar, otras que a lo mejor con un poquito de detalle, con un cambio de una palabra, con una reorientación de un párrafo, bueno, pues puede salir reforzado el conjunto, con toda la buena intención y siempre con la sensación de que en un texto siempre va a haber aciertos y siempre va a haber aspectos mejorables. Dicho esto, que son un poco las bases o las normas fundamentales, la propuesta que os voy a hacer tiene que ver con el cuento del nadador de John Cheever que hemos leído y que hemos comentado en este mismo canal. Tenéis el vídeo en el canal Erlesiana con un análisis de 1 hora del nadador. Y os recomiendo también a las personas que no lo habéis visto que leáis todos los comentarios que os vuelvo a agradecer habéis dejado, porque a mí me parece que han enriquecido muchísimo la lectura. Bien, también sacamos 5 palabras del nadador que también están en otro vídeo, que también podéis echarle un ojo, y sí que os agradezco como siempre que os suscribáis al canal para que crezca, para que podamos tener opción a más actividades y a una dimensión diferente del taller, y que dejéis comentarios, porque eso es lo que ayuda a que el canal sea más visto. Dicho esto, la propuesta que os voy a hacer es una muy sencilla. Se trataría de que elijáis un objeto, porque lo que vamos a hacer es un ejercicio interesante en 2 vertientes. Elijáis un objeto que haya sido importante en vuestra vida. Yo lo acotaría, pero no es imprescindible. Voy a tener en cuenta también aquellos que no lo hagan. Yo acotaría y elegiría un objeto relacionado con el verano, ¿de acuerdo? Vais a ver por qué. Como hemos estado en esa refrescante piscina o en esa colección, ¿no?, de 17 piscinas que frecuenta Ned en el cuento del nadador, me parece que es interesante en la estación en la que estamos y rodeados de la atmósfera, del ambiente estival, que bueno, nos apropiemos de esas características, esos rasgos que definen el verano y los llevemos a un texto. Me gustaría que definierais un objeto que haya tenido que ver en vuestros veranos, que sea importante en veranos de vuestras vidas, pero si lo del verano se os hace bola y es un objeto pero no tiene que ver con el verano, también lo voy a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para ello he elegido un texto escrito por mí, en el que yo he hecho justamente lo que os pido que hagáis a vosotros y a vosotras para que lo tengamos como modelo. En un rato lo escucharemos en una grabación que ha tenido a bien hacer una gran amiga, Zana, Nazaret Yambanco, a la que agradezco mucho pues que nos haya concedido el placer de escuchar el texto con su voz y con su experiencia como actriz de doblaje. Dicho esto, sí que os voy a dar algunas pautas que creo que nos pueden servir. ¿Por qué elijo el objeto para contar? Bueno, pues porque lo que vamos a hacer es una especie de zoom evocador, así se llama, digamos, esta primera actividad. Un zoom quiere decir que vamos a enfocar en primer plano ese objeto, le vamos a dar mucha importancia, le vamos a conceder pues su valor, porque para eso lo hemos elegido, y vamos a intentar pensar una serie de aspectos de ese objeto que nos pueden ayudar a describirlo. Junto con el zoom evocador, que se trataría de hacer con ese enfoque hiperbólico, ¿no?, con ese acercamiento extremo al objeto, tratamos de hacer que el lector, que la lectora sea capaz de visualizarlo desde donde se encuentra. Vamos a
utilizar la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, la descripción sabéis que es uno de los tipos textuales que consiste en explicar cómo es algo. Y para explicar cómo es algo tenemos que dejar claras diferentes cuestiones. Algunas van a ser relativas al aspecto exterior. Como es un objeto, nos libramos de tener que describir la psicología, las características morales, etcétera, que ya veremos más adelante cuando describamos a un personaje, que sí que las vamos a tener en cuenta. Hoy va a ser más sencillo. Hoy vamos a hacer una descripción de un objeto que ha sido importante para nosotros, para nosotras, en un verano. A priori, esa es la propuesta, ¿no? Esa es la premisa de la que vamos a partir. Bien. Describir un objeto quiere decir que tenemos que ser precisos a la hora de definir cómo es ese objeto. En el caso que nos ocupa, yo he elegido un bikini que tuve realmente, un bikini que tengo muy presente en mi memoria y que, bueno, con cierta frecuencia recuerdo, pero ya no solo como una prenda veraniega, sino como un objeto que estaba cargado de connotaciones y que se ha ido cargando todavía más con el tiempo de cierto aire legendario, ¿no? Está exagerada la dimensión que tiene el bikini, evidentemente. He querido que así fuera. Podéis utilizar un objeto que no sea positivo. En mi caso es un objeto que constituye casi una metáfora, una alegoría del verano, ¿no? Del verano perfecto, del verano como tiempo de la aventura, del disfrute, del descubrimiento, del amor, de la, digamos, redención, ¿no? de experiencias pasadas que hayan podido ser desagradables, etc. Entonces, en ese texto del bikini lo que vamos a tener es una evocación idealizada de una prenda que utilizamos para ir a la piscina, y ahí el zoom está muy claro, porque lo que he hecho ha sido definir el bikini. Vais a ver que con una serie de datos que luego también os voy a precisar, definir el bikini precisando el modelo, precisando el color, contando un poco, comparándolo o exaltándolo, pero utilizando puntos de referencia que me puedan servir para ensalzarlo. Y junto con ese zoom evocador hay un transcurso del tiempo, hay una historia de alguien que mira desde el presente al pasado, de ese bikini que tuvo en su primera juventud, que la hizo muy feliz y que en un momento dado pues desapareció en el cubo de la basura, se desprendió de él y en cierta manera se arrepiente, ¿no?, de eso que ha pasado. Entonces, al utilizar el factor tiempo, lo que estoy haciendo es crear ya una historia, porque recordad que comentamos que para que haya una historia tiene que haber un personaje o varios, tiene que haber un tiempo, tiene que haber un espacio, tiene que haber un narrador y tiene que haber una acción o un conjunto de acciones. En este caso hay un personaje humano que es la voz que va contando la historia, que es un trasunto mío. Hay un personaje que es principal también, que es el propio bikini. Hay algunos personajes secundarios que aparecen pero muy difuminados. Vamos a tener el tiempo, digamos, actual, que es desde donde se mira ese tiempo pasado, idílico, ¿no?, casi edénico, podríamos decir, de la juventud en una piscina zaragozana. Y aparece diferentes espacios como la propia piscina, que igual que en el cuento del nadador es fundamental, así como, bueno, pues los bares a los que se va cuando quedas con la gente de la piscina fuera de ella, la tienda donde se compra el bikini, en fin, diferentes lugares que tienen cierta importancia para que se vea que realmente es una historia. ¿La acción cuál es? Pues la acción es, evidentemente, la evocación, la, digamos, asunción desde el presente de que se perdió por el camino algo que nos hacía sentir muy bien, que era ese bikini. Y bueno, se le compone una especie de elegía, una especie de texto de despedida o de panegírico al bikini, podríamos decir también, a modo de homenaje, ¿no? Podríamos glosar todo el texto con estos datos que os acabo de dar. Bueno, es interesante que, después de que hayamos oído la grabación con el texto,
vayamos viendo qué aspectos de ese texto nos pueden nutrir, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a escuchar el texto, grabado, como os digo, por mi amiga Nazaret, y seguiremos comentando y tomando nota de aspectos que nos puedan venir bien para escribir un relato sobre nuestro bikini, nuestra moto, lo que fuera, ¿no? Nuestras gafas de buceo, aquel objeto que nos apetezca recordar y que fuera importante pues en un verano de nuestras vidas. Como digo, lo de la estación es lo prescindible. Lo que sí que es necesario es que aparezca un objeto que sea relevante para la persona que lo cuenta. No lo he dicho, pero evidentemente el narrador del texto del bikini es una primera persona. ¿Por qué? Pues porque viene muy bien utilizar un yo para darle la sensación de verdad, la sensación de realidad también a aquello que se está contando, ¿no? Nos llega mucho más la experiencia contada en primera persona que en tercera. Acordaos que en cambio en el narrador está contado todo en una tercera persona, pero con un narrador que parece que en algunas partes del relato reproduce o filtra los pensamientos, los sentimientos del propio Ned, ¿no? Que es interesante ver cómo se apropia o cómo, digamos que levanta, ¿no? la tapa de los sesos a Ned para mirar qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Yo creo que el narrador en primera persona os puede venir muy bien porque es muy fácil de utilizar y fluye muy bien lo que serían los recuerdos, las sensaciones, los tenemos muy presentes y se, digamos, traspasa muy rápido de lo que estamos pensando a la escritura. También es interesante, podéis probar a que cuente la historia el objeto, pero es más complicado, evidentemente, ¿no? Que tengamos a un objeto que hable y hay que tener mucho cuidado con la verosimilitud, con que no haya fallos en cómo puede un objeto, en el hipotético caso literario de que lo hiciera, expresarse, sentir, mirar, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a escuchar la grabación y seguimos hablando. En un rato volvemos por aquí. Mi bikini años 50 de color salmón. Hace muchos años que descubrí que solo los bikinis negros son elegantes. Pero una vez tuve uno maravilloso de color salmón. Fue una majadería comprármelo. Me quedó tan poco dinero en el cajón de la mesilla que apenas pude salir el resto del mes. Era lo más caro de mi armario, más que toda mi ropa junta. Pero lo vi en un escaparate y yo tenía 19 años. Acababa de terminarse la primera historia de amor. Y ese bikini ahí, inaugurando el mundo, prometiendo todo el sol y todas las piscinas llenas de ochos sinuosos, anunciando el verano en exclusiva, aunque aún hacía frío. Ese bikini, en una tienda del centro. Un bikini predestinado a una pija que lo guardaría quizás sin estrenar en el fondo de un cajón. No pude soportarlo. Lo pagué al contado con un burruño de billetes, ante la mirada atónita de la dependienta, que me seguía por toda la tienda porque sin duda pensó todo el tiempo que iba a robarlo. Fuimos muy felices juntos, en la piscina Saldúa, que tenía escaleras y una azotea en la que siempre acababas quedando con chicos hermosos como botellas de Coca-Cola. Ese bikini color salmón me hacía creer en la vida. Volví a salir de noche con gente que conocía mientras tomaba el sol, y a subirme en motos blancas y rojas y azules, y a entrar en bares que solo existieron ese verano. No sobrevivió al de 91, mi maravilloso bikini italiano que empalidecía, como dejándose la piel para que yo fuera feliz en aquella toalla que me regalaron al comprar una crema Lancaster, densa y oscura como mermelada de fresa. No sabrán nunca cuánto me acuerdo de él, lo que me costó arrojarlo al cubo de la basura en una mudanza trágica, años después. Como tirar un bebé recién nacido del que no te acordabas. Así son algunas despedidas. Una de las partes no tiene nada que decir y deja que te desprendas de ella, con una elegancia silenciosa que envidiarás de por vida. Te mereces un requiem, mi querido, inolvidable bikini italiano de color salmón.
Bueno, pues este era el texto. Muchísimas gracias, Zana. Y vamos a comentar brevemente algunos aspectos que yo creo que os pueden venir bien para vuestro propio ejercicio. Tengo aquí el texto también para leerlo y comentarlo. Y vamos a ver algunos aspectos que os recomiendo que pues, también valoréis e integréis en vuestro ejercicio. Lo primero que os pido es que tituléis el relato. O digamos el texto, no vamos a llamarlo relato porque os digo que en todo caso sería un microrelato porque os he puesto un draconiano límite consistente en una carilla de Word. Evidentemente tiene que ser un relato muy, muy sintético, que es lo que pretendo que hagamos, escribir un texto que no se vaya por las ramas y donde no nos pongamos nerviosos, nerviosas al ver que estamos perdiendo un poco el control del relato, ¿no? Pero lo del título es muy importante y creo que lo tenemos que hacer siempre porque es una forma de creer en lo que estamos escribiendo. Cuando no tiene nombre un relato, es como cuando no tiene nombre un cachorro, cuando no tiene nombre un niño, ¿no? Hay una parte ahí que está todavía por determinar, que no tenemos clara, y vamos a pensar que cuando escribimos queremos tomar las riendas del asunto y vamos cargados de confianza, o por lo menos lo aparentamos. Y yo creo que una de las primeras cosas que nos ayuda es poner el título. No lo tenéis por qué poner antes de escribir el texto, podéis volver luego y hay muchas maneras de titular. Una de ellas es extraer una frase del texto y ponerla a modo de título. Tendremos una clase dedicada a los títulos un poquito más adelante porque sé que es una cosa que nos suele costar. O podemos utilizar un título genérico, un título sencillo como el caso que nos trae por aquí. Yo a mi texto lo titulé simplemente Mi bikini color salmón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo titulé así? Porque creo que por un lado está clara la pertenencia, mi bikini es una primera persona a la que está hablando, la prenda nos orienta o nos conduce directamente a nuestras reminiscencias veraniegas y hay una precisión cromática, que ya os dije el otro día que soy muy pesada con el tema de la sensorialidad, pero es que creo que es fundamental que le facilitemos a quien nos lee la información precisa, la más valiosa también, para que pueda irse imaginando todo aquello que le estamos contando y nos acompañe de buen grado en el viaje. Muchas veces cuando dejamos un texto es porque no nos estamos sintiendo cómplices del autor o de la autora, porque no nos engancha, porque no creamos ese pacto o no nos damos ese apretón de manos, ¿no? De venga, voy contigo, me apetece quedarme un rato por aquí. Entonces vamos a intentar ponerlo fácil desde el principio para que esto no suceda, ¿no? Para que el lector no cierre y se vaya a buscar un lugar mejor que el que le estamos ofreciendo. En el caso de mi relato, que se titulaba así, Mi bikini años 50 de color salmón, he dicho mi bikini de color salmón, pero es mi bikini años 50 de color salmón, porque el años 50 también nos da una precisión cronológica. ¿Por qué quise que estuviera ese años 50? Porque pienso inmediatamente en un modelo de bikini o en una serie de modelos de bikini. No voy a pensar en un modelo escueto, en un modelo sin relleno, en un modelo más minimalista como puede ser un bikini actual, sino que estoy pensando en un bikini armado, en un bikini que tiene normalmente un tirante que se anuda detrás del cuello, con una parte de abajo más amplia, más grande, ¿no? menos pequeñita, menos breve que los bikinis que podemos llevar en la actualidad, pues porque se ha sufrido, se ha obrado un cambio de mentalidad que ha tendido a reducir el volumen, ¿no? de la tela empleada en favor pues, de la libertad de la mujer a llevar ese bikini más escueto. Cuando pienso en un bikini años 50 de color salmón, estoy pensando también en un color muy determinado. Es un color que no es rosa, que no es naranja, que es un color intermedio que tiene que ver con la tonalidad de un pez y que yo creo que todo el mundo
evocamos como una especie de color pastel, también luminoso, que tiene que ver con la alegría, con la vitamina, con, no sé, los tonos cálidos. Entonces yo creo que es un color que no es lo mismo que fuera, por ejemplo, verde el bikini, o que fuera rojo, o que fuera estampado con flores, ¿no? Nos imaginamos ya un bikini determinado. Entonces el título ya lo podéis utilizar para dar bastante información, así que bueno, aprovechad e intentar hacerlo. Yo creo que es una buena medida. Empieza contando, yo creo que el personaje narrador se va al pasado, como ves, y lo que hace es contar que no fue una buena idea porque era un bikini que estaba fuera de su alcance económico, ¿no? Pero se lo quiso permitir o tuvo que permitírselo a modo casi de salvación, ¿no? Necesitaba una razón para seguir adelante después de una ruptura, y ese bikini en un escaparate de una tienda prohibitiva se presentó como casi un salvavidas, mejor que una prenda que llevar a la piscina, ¿no? El personaje va dando detalles que nos informan de que su situación personal no era buena, acababa de salir de una ruptura y además no tenía demasiado dinero. Entonces sabemos muchas cosas de la narradora porque nos va contando que no estaba dentro de sus planes comprarse ese bikini. Y ahí yo creo que hay un pero mayúsculo, hay una objeción. No, pero. Entonces, al formular así la idea, lo que estamos consiguiendo es, digamos, reforzar la necesidad que tenía el personaje de saltarse los impedimentos que había para que se comprara el bikini y llevárselo a casa, ¿no? Hay diferentes obstáculos. Uno, desde luego, es el precio, y otro es el pudor de entrar a una tienda donde, cuando una chica joven entra a una tienda donde están acostumbrados a tratar con otro público, y paga de una manera muy determinada, paga con billetes que lleva hechos un buruño, creo que dice, ¿no? Un montoncito de billetes, que no es pagar con tarjeta, que no es pagar con un billete grande, sino que se ve claro que esta persona, bueno, pues ha pagado el bikini juntando ahí todo lo que tenía, ¿no? Y se deja claro que ese monto del bikini le trae unas consecuencias que tienen que ver con pues apretarse el cinturón el resto del mes. Yo creo que esa psicología del personaje joven, pobre, que sin embargo hace el esfuerzo de comprarse ese bikini porque confía en él, de alguna manera nos evoca la sensación de que ese bikini tiene algo mágico, ese bikini tiene unas propiedades capaces de convencer, ¿no? Tiene un magnetismo que lleva, nos pasa en ocasiones, ¿no? Nos enamoramos de una prenda, nos enamoramos de un objeto y nos lleva a querer tenerlo. Entonces, eso está muy claro ya en el primer párrafo, y yo creo que esa intuición, esa sospecha que tiene el personaje de que el bikini le va a ayudar, se va cumpliendo, porque a partir de que compra el bikini es como que empieza a pisar las baldosas iluminadas del verano, ¿no? Es casi como que se abre ante ella un universo maravilloso de planes, de gente, de experiencias, de ocasiones que aprovecha sin ningún tipo de duda, ¿no? Y yo creo que es interesante que de alguna manera le demos un valor al objeto. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero vamos a centrarnos, vamos a hacer ese zoom que os decía al objeto para de alguna forma darle una trascendencia que nos ayude a cargar el texto de un mensaje en cierta manera simbólico, de cierta trascendencia. Si veíamos en el caso del nadador que la piscina se va convirtiendo en un símbolo de un estatus social, de una manera de estar en el mundo, también de una degradación social, en el caso de las casas donde la piscina se había vendido, donde pues la propia piscina municipal, que es una piscina donde se huele a cloro, donde tienes que nadar con gente, donde te obligan a llevar una placa. La piscina es una representación espacial de una manera de vivir, de una manera de estar en el mundo.
En el caso de nuestro objeto vamos a intentar que también tenga una trascendencia, que también no hablemos solamente de ese objeto como tal, sino que le carguemos pues eso, las pilas de lo trascendente, ¿no? Que digamos, bueno, este bikini se convirtió en el mejor embajador del verano, el mejor embajador de la juventud, del momento, ¿no? Que no hay que dejar escapar, del carpe diem, podríamos analizar así el relato. Y yo creo que así lo que conseguimos es, primero, plasmar una vivencia o plasmar un fragmento de vivencia, pero es que también en muchas ocasiones lo que hacemos es encontrarnos con personas que se van a reconocer en esa experiencia. No sabéis la gente, las mujeres, ningún hombre, evidentemente ningún hombre me ha dicho que recordaba perfectamente su bikini de los 20 años, pero no sabéis, cuando colgué este texto en Facebook, la cantidad de lectoras que me escribieron recordando, evocando su bikini, ¿no? Porque digamos que sí que tienes la sensación en ese momento de descubrimiento, de aventura, de vida plena, tienes la sensación de que ponerte un bikini es ponerte un traje mágico que te lleva a capturar, a atraer un montón de momentos inolvidables, ¿no? Y era cierto, por lo menos cuando yo tuve ese bikini y cuando iba a esas piscinas, que había una manera de socializar en las piscinas públicas, que empezabas ahí las conversaciones, y muchas veces a puro de verte con esas personas todos los días, lo que sucedía es que acababas quedando fuera de la piscina y salías en pandilla, o te enamorabas de alguien, o hacías nuevos amigos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que era una puerta al bikini para ese mundo que este personaje, que acaba de sufrir una ruptura amorosa, necesita evadirse del frío, escaparse del invierno y refugiarse en el verano, pues enfundada en ese bikini color salmón, que nos hace pensar, ya habéis visto las imágenes en Marilyn Monroe, ¿no? En Marilyn Monroe, que casualmente también tenía un bikini color salmón. Bueno, dicho esto, se hace una especie de loa del bikini, ¿no? De exaltación del bikini. Por ejemplo, hay frases que son muy reveladoras en este sentido. Fuimos muy felices juntos en la piscina Salduba, que es una piscina que había aquí en Zaragoza, con una azotea maravillosa donde nos freíamos al sol, que tenía escaleras y una azotea en la que siempre acababas quedando con chicos hermosos como botellas de Coca-Cola. Fijaos que al comparar a esos chicos con botellas de Coca-Cola, estoy evocando un sabor refrescante, de un color marrón, ¿no? De un color que tiene que ver con la zarzaparrilla, pero que nos hace pensar también en la crema bronceadora, en el frescor, en esa botella de Coca-Cola antigua tan bonita, ¿no? Que era tan atrayente en sí misma, que querías, pasabas de beber en el vaso de lo bonita que era la botella. Comparar a los chicos con las botellas, al mismo tiempo lo que estás haciendo es uniformarlos. Todos eran tan bonitos o eran bonitos a la manera de la botella de Coca-Cola, ¿no? Que tiene una forma sinuosa, muy atractiva, y que combina los colores, el rojo, el negro, el blanco y el color pues marrón profundo, ¿no? del líquido, ese color que vuelve a aparecer al hablar de la crema solar Lancaster, que aparece un poco más adelante. Entonces, si vamos creando redes de asociaciones, yo creo que se percibe el texto como un conjunto, ¿no? Es un tema de coherencia interna también. Bueno, ese bikini color salmón me hacía creer en la vida. Bueno, es una hipérbole, pero evidentemente en momentos determinados de la vida necesitamos un motivo para seguir, ¿no? Y ponerse ese bikini al personaje protagonista le hace creer en la vida, le hace pensar que se puede seguir cuando todo te está saliendo regulero, ¿no? Y eso yo creo que también es interesante. Volví a salir de noche con gente que conocía mientras tomaba el sol. Entonces, el bikini es, digamos, imprescindible para que todo lo que le va a pasar de bueno ese verano ocurra. Y a montarme en motos blancas y rojas y azules, aquí quería evocar los colores de las motos que en los años 90 del siglo XX, ¿no? Había motos de unos colores muy rabiosos que combinaban el blanco, pero el azul eléctrico, un rojo pasión, ¿no? Había unas motos que eran
pues eran muy ostentosas, muy incluso estridentes, porque la persona que las conducía quería que se viera su moto y que se oyera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso para personas de mi misma generación pues puede resultar algo familiar, algo que les haga evocar ese mundo, ¿no? Y a entrar en bares que solo existieron ese verano, junto con la realidad un poco el misterio, ¿no? Porque no sé si os ha pasado, a mí sí, tener la sensación de haber entrado en bares que ya no existían al año siguiente o que no has vuelto a encontrar, a los que has llegado una noche pero que luego misteriosamente no has sabido volver. Entonces, junto con una realidad más o menos documentable, con datos que se van espigando de recuerdos reales, meter ahí alguna frase que nos haga dudar o que se abra el misterio, que se abra a lo no posible, a lo extraño, yo creo que siempre tiene un extra, ¿no? Y creo que se puede intentar, ¿no? También en la justa medida, no se trata de descompensar el relato, pero sí que son frases que en un momento determinado podemos tirar de ellas y nos ayudan a que no tenga un matiz solamente informativo el texto, sino que tenga también cierto aire enigmático, ¿no? Y a mí eso desde luego siempre me gusta. No sobrevivió al del 91, al verano del 91, entonces estamos acotando realmente el texto, ¿no? Mi maravilloso bikini italiano. Y aquí meto el dato de italiano, ¿no? Que son prendas de una corsetería cara, vuelvo a jugar con el comercio pequeño del centro, con prendas selectas, entonces para que no se pierda un poco el tipo de bikini no, digamos, de gran almacén, sino un bikini escogido, un bikini elegido, ¿no? El bikini que tenía que ser el único posible de entre todos los bikinis, ¿no? Y dice que empalidecía como dejándose la piel para que yo fuera feliz en aquella toalla que me regalaron al comprar una crema Lancaster densa y oscura como mermelada de fresa. Entonces aquí hay varios datos que también ayudan a contextualizar, ¿no? El bikini va perdiendo color, se va aclarando de tanto sol como le cae encima. Es un bikini sufrido que se sacrifica por su propietaria, ¿no? Empalidece, se dice, ¿no? Entonces se está personificando al bikini con un verbo que solamente se le puede dar a seres animados, a seres humanos. Palidecer solamente solo le puede pasar a un ser humano, ¿no? No palidece un objeto, pierde la tonalidad, se va desgastando. Podemos utilizar otros verbos, pero empalidecer es un verbo muy intencionado porque ahí ya se está tratando al bikini de una forma que os aconsejo que juguéis con la personificación, que al objeto le otorguéis cualidades humanas como puede ser evidentemente el perder el color pero atribuido a un rostro, ¿no? Palidecer es un síntoma de enfermedad o de trance, de estupor, de rabia, de pena, en fin, puedes palidecer por muchas cuestiones, pero tienes que tener una cara animada, una cara humana para que esto suceda. Entonces yo creo que otorgarle a un objeto un dato que tiene que ver con lo humano también ayuda y también nos permite una proximidad con ese objeto, una simbiosis también que es interesante, que juega a nuestro favor. Decía que en ese párrafo se habla de la toalla que te regalan al comprar una crema Lancaster, que era también una crema muy cara, una crema absolutamente mortífera porque no tenía protección, y que era casi como adictiva por el olor. Las personas que la habéis utilizado seguro que la recordáis. El color del tarro era un naranja también vibrante, con lo cual tenemos una nota cromática extra. Y la crema era densa y oscura como mermelada de fresa, como la Coca-Cola. O sea, digamos que tiene ahí ese paralelismo del que os hablaba antes para que se vaya creando esa red semántica, esa red de sentido. Y como anécdota diré que había gente que se untaba Coca-Cola para tomar el sol, ¿no? O sea que, en fin, cada uno se sacrifica o se autoliquida como quiere. No sabrá nunca cuánto me acuerdo de él, lo que me costó arrojarlo al cubo de la basura en una mudanza trágica años después. Entonces aquí hay una elipsis, hay un salto en el tiempo, el personaje ha conservado el bikini que no ha vuelto a utilizar, su vida es otra. Hay una mudanza trágica. Las mudanzas trágicas tienen que ver también con distanciamientos, con separaciones, con muertes, etcétera, ¿no?
y no es una mudanza feliz, no nos habla que se cambie de casa pues porque hay un miembro más en la familia o porque no, es trágica. Entonces no se nos dan más datos, ahí hay otra nota de misterio, de elipsis que nos puede interesar, y en esa mudanza se desprende de algo que ya no es útil, como es este bikini que ya digamos ha hecho su función en la vida, ¿no? Una de las partes no tiene nada que decir. Como tirar un bebé recién nacido, aquí hay una comparación. Recordad que las comparaciones utilizan el nexo como, mientras que las metáforas son identificaciones que no utilizan ese nexo. La identificación es total. A es B, no es A es como B, ¿no? Aquí nos dice fue como tirar un bebé. Eso es de esta manera o como de esta manera. Si fuera una metáfora diría fue tirar a un bebé recién nacido a la basura. ¿De acuerdo? Entonces, la metáfora y la comparación nos van a ayudar mucho porque crean redes también de parecidos, de analogías entre diferentes elementos que en un momento determinado podemos utilizar. Una de las partes no tiene nada que decir y deja que te desprendas de ella con una elegancia silenciosa que envidiarás de por vida. Entonces, aquí se está hablando del bikini que evidentemente enmudece pues porque no ha tenido nunca la posibilidad de hablar, pero se le está dotando también de cierta vida y se está relacionando ya el bikini con separaciones reales de seres humanos. Ahí se está llevando el paralelismo al extremo, ¿no? Ese bikini no protestó, no me reprochó nada cuando yo lo tiré a la basura. Claro, no puede hacerlo, pero se está hablando también de que los finales de algunas relaciones son así. Uno asume el papel de bikini que se calla, que no dice nada y elegantemente deja que el otro siga su camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es también interesante. Te mereces un requiem, mi querido inolvidable bikini italiano de color salmón. Entonces aparece ya, digamos, cerrado el texto con una frase, digamos, de cierre, de conclusión, donde se glosa todo el sentido, ¿no? Me hiciste muy feliz, me procuraste un montón de experiencias maravillosas, te olvidé, me desprendí de ti y por eso en este momento te mereces esta despedida, digamos, pues más completa, más sentida, más, digamos, también una despedida casi de compañeros de viaje, ¿no? De seres que no son seres, porque el bikini no es un ser, pero sí que ha sido un aliado de esta mujer, o así lo siente, ¿no? Entonces yo creo que es un texto breve, para que veáis que podemos jugar sin intentar contarlo todo. Hay detalles que podemos elidir, hay aspectos que nos podemos saltar y sin embargo queda una sensación de texto cerrado. Empieza con el momento en que ve el bikini en el escaparate y acaba con, muchos años después, la despedida en diferido de esta mujer que evoca el momento en que compró el bikini, el momento en que lo usó, el momento en que lo descartó y el momento en que directamente se deshizo de él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que os puede servir con todo esto que os estoy diciendo para trazar un arco temporal. Os podéis hacer una escaleta, digamos, de lo que queréis contar, una escaleta, una especie de plan. Quiero contar esto, lo vi en este lugar o me lo compraron tal día, lo utilicé así, asá, era de estas características. Viene bien que lo que es la descripción de colores, formas, etcétera, aparezca al principio para que cuando veamos ese objeto en movimiento, en la narración que os decía, pues ya tengamos una idea clara de cómo era, del tamaño, de la forma, del color, de la textura, etcétera, ¿vale? Entonces, junto con eso, pues tener en cuenta una serie de palabras que os pueden ayudar. Yo me haría una lluvia de palabras claves que evoquéis, que asociéis, y esto intentar hacerlo de forma muy automática, que evoquéis junto con ese bikini. Si yo tuviera que elegir las mías, diría piscina Saldúa, chicos bronceados, crema Lancaster, bares, motos. Entonces todos esos objetos que yo relaciono con ese bikini me han servido para ir construyendo el mini relato, la semblanza o la elegía o como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Entonces yo os animo a que lo intentéis hacer, no es tan difícil. Tener cuidado, eso sí, con las incoherencias que podemos cometer en cuanto al uso de las personas verbales. Si elegís la primera, pues tiene que estar todo el texto en primera.
Si elegís la segunda, que no os la recomiendo de momento porque es compleja y tiene un punto inverosímil a veces que es difícil sortear, pues que tengáis cuidado también, ¿no? La segunda tiene su aquel, es como si le estuviéramos la que utilizaríamos si le hablamos a un tú. También podéis utilizar, esa es mi perra, la primera persona de plural. Está saludando a los vecinos. La primera de plural, que es el nosotros, tiene un matiz de masa, de grupo de personas o de entidad, y suele quedar muy bien. La primera persona suele tener un matiz siniestro en ocasiones, porque parece como que es un grupo enmascarado de seres que están embozados en esa primera persona. Y la tercera siempre ejerce cierto distanciamiento y viene muy bien pues cuando se quiere ser más objetivo o se quiere tener un conocimiento total de todo lo que se va a contar, ¿no? Entonces cada una pues elegís la que penséis que os puede venir mejor, ¿no? Para vuestros propósitos. Creo que he dicho todo lo que quería comentar. Os recuerdo que tenéis hasta el día, desde mañana día 7 hasta el día 11 para enviar el relato, que no puede exceder de una carilla de Word. Lo tenéis que mandar en un archivo, no me lo mandéis pegado en el propio mensaje de correo electrónico, por favor. Y es muy importante que si queréis participar estéis suscritos al canal y hayáis dejado un comentario en el vídeo anterior. También podéis dejarlo en este, ¿de acuerdo? Si queréis, entre el vídeo anterior, que era el de las 5 palabras, o en este, podéis dejar un comentario donde opinéis sobre, pues, o bien las 5 palabras que estaban explicadas en el vídeo anterior, o bien sobre esta clase, sobre lo que os ha parecido, si habéis aprendido algo, lo que os ha parecido interesante, y también me podéis dar alguna sugerencia de aspectos que querríais que tratara en clases posteriores, porque las voy a tener muy en consideración. Creo que no me dejo nada, os voy a hacer una recomendación. Hay bastantes textos, por ejemplo, de Juan José Millas dedicados a objetos, donde hace un tratamiento muy ingenioso de diferentes objetos y tenéis en la red bastantes ejemplos. Voy a intentar poner alguno en la caja de información junto con el correo electrónico, que también os digo aquí, a donde tenéis que mandar vuestro ejercicio en el caso de que queráis optar a ese comentario personalizado que haré de 2 de los textos. El correo electrónico es unsillonverde2026@gmail.com. Por favor, podéis apuntarme también vuestros datos personales, los que queráis que diga en el caso de que elija vuestro texto al hablar de él, o si queréis que no diga quiénes sois, pues que también me lo expliquéis para no hacerlo. Y creo que con esto que os acabo de comentar, pues solo me quedaría añadir que os animo a que lo intentéis, que no os obsesionéis con escribir mucho, sino con escribir con alegría, escribir con ganas, escribir pensando en que siempre tenemos algo que decir, algo que nadie más que nosotros va a tener oportunidad de contar, porque los recuerdos que cada uno guarda, las lecturas, las vivencias, son únicas e intransferibles, aunque haya otros puntos de relación y aunque se puedan parecer a los de otras personas, es cierto que siempre hay matices absolutamente irrepetibles, ¿no? Y yo creo que no tenéis que pensar en imaginar, no os bloqueéis con es que no tengo imaginación, porque lo que tenemos todos es muchísimos recuerdos almacenados, y yo creo que es momento de que empecemos a usarlos con una finalidad tan lúdica, tan digamos balsámica también en muchas ocasiones, como es la escritura. Así que me despido hasta el próximo vídeo. La semana que viene vamos a tener 2 vídeos. Podemos a comentar el jueves la cosecha de Amy Hempel, que la tenéis el enlace en la caja de información del vídeo anterior, el de las 5 palabras. También está de libre acceso en internet, y si queréis compraros el libro de los cuentos completos, de verdad que merece la pena, de esta autora. Y vamos a tener otro vídeo donde voy a hacer una recomendación literaria, ¿de acuerdo? Bueno, espero vuestros comentarios, espero que os suscribáis, que hayáis disfrutado de la clase, que os lancéis rápidamente a escribir, y bueno, me despido hasta la próxima vez que nos encontremos por aquí. Y recordad que hay una frase que me gusta decir siempre, que es todo en realidad es literatura, así que aprovechemos y
hagamos uso de ella, que es de las mejores cosas que nos puede dar la vida. Y creo que las redes es un espacio de cultura maravilloso y me lo estáis demostrando para hacerlo. Os mando un saludo muy cordial y seguimos en contacto.